Buen día, estimados docentes. Estando ya próximos a iniciar este nuevo ciclo 2021-2, es importante conocer cómo es que tenemos que tener organizado nuestra aula USS. Recuerden que esta aula es visitada por el coordinador, quien revisa y evalúa que el aula esté conforme de acuerdo a los requerimientos que pide la universidad. Para ello es que he realizado o voy a realizar esta presentación donde les indicaré qué cosas deben tener en cuenta en su aula USS. Esto con la finalidad para que haya un orden y sobre todo para que los estudiantes puedan ubicarse en cada uno de los puntos sesión por sesión. A continuación voy a compartir mi pantalla para mostrarles cuál es el proceso que tienen que hacer para hacer todos estos modificaciones que se pueden realizar dentro de nuestra aula. Nosotros tenemos nuestra aula USS, ¿no? Donde tenemos aquí el link aulauss.edu.pe. Luego de eso nos vamos a la opción entrar y luego vamos a colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Posteriormente vamos a ver que, bueno, nos sale nuestra foto y también al costado nos sale mis cursos. Le damos clic en mis cursos y por defecto sale esto, ¿no? Vean ustedes que probablemente todavía a ustedes no les salen los cursos, pero hay una opción donde dice cursos ocultos. Ustedes le van a dar clic en cursos ocultos y aparecerán los cursos que les han designado, ¿no? Para que puedan actualizar. Sobre todo a los docentes que tienen la sección A, porque recuerden que los docentes de la sección A actualizan para que las otras secciones también tengan el mismo contenido. Entonces vamos a buscar el curso que nosotros tenemos asignado. Yo voy, por ejemplo, a escoger diagnóstico e informe psicológico y aparece esto a continuación. Ven ustedes que en la parte central uno tiene que hacer ya las modificaciones. En este caso ya este curso lo he modificado, pero tiene que aparecer pues el ciclo 2021-2, ¿no? La bienvenida, y luego viene actividades previas. En este punto de actividades previas es importante que ustedes consideren un foro de socialización, ¿no? Donde los chicos se puedan presentar, ¿no? Que esperan del curso y demás. Y también un foro de las normas de convivencia, porque son muy importantes. Hay que tener en cuenta que uno también califica la actitud del estudiante, ¿no? Y ahí está la participación que tiene en clase, la presentación de trabajos, la asistencia, que también es importante, ¿no? Y que nosotros también sabemos que semana a semana tenemos que tomar. Asimismo, tenemos el punto de sílabo, donde tenemos que, en base a la capacitación que se ha tenido, hay un punto que es el octavo, donde se está agregando los recursos, ¿no? Que uno va a utilizar, recursos virtuales que uno va a utilizar. Asimismo, hay que tener en cuenta que este sílabo se tiene que primero subir al aula, al campus virtual, perdón, y luego del campus virtual descargarlo, ¿no? Para luego ingresarlo al aula USS. Entonces, después de esto, de las actividades previas, ya tenemos las sesiones, ¿no? Que en este caso son 9 sesiones, donde tenemos aquí la sesión 1, que abarca del 1 al 7 de septiembre, la sesión número 2, que abarca del 8 al 21 de septiembre, la sesión número 3, del 22 de septiembre al 5 de octubre, la sesión número
4 del 6 al 19 de octubre, la sesión número 5 del 20 de octubre al 2 de noviembre, la sesión número 6 del 3 al 16 de noviembre, la sesión 7 del 17 al 30 de noviembre, sesión 8 del 1 al 14 de diciembre y finalmente tenemos la sesión 9 del 15 al 21 de diciembre. Luego también tenemos actividades obligatorias que ya vamos a explicar cada uno de estos puntos. ¿Qué es lo que debe tener las sesiones? Recuerden que la primera sesión, ¿no?, que abarca del 1 al 7 de septiembre, tiene una duración de una semana. ¿Por qué? Porque nosotros explicamos básicamente lo que vamos a hacer durante todo el ciclo esa primera semana. Es decir, que ahí vamos a darle a conocer el sílabo, le vamos a explicar las actividades, es decir, los productos académico 1, producto académico 2, el producto académico final, el foro de debate y argumentación, ¿no? Todo eso se explica la primera sesión de clase para que el estudiante ya pueda tener claro qué es lo que va a tener que realizar. Entonces, esta primera sesión es básicamente introductoria, donde vamos a dar a conocer qué es lo que vamos a trabajar en el curso. Recuerden de que cada sesión, ¿no?, tiene una denominación, ¿no?, y debajo de la denominación está la ruta de aprendizaje, es decir, qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer con los estudiantes, ¿no? En esa ruta de aprendizaje vamos a ver, por ejemplo, lee y analiza los contenidos del tema 1, participa del foro temático, inicia la organización y desarrollo del trabajo individual, para ello descarga la guía de actividades obligatorias, también encontrarás las rúbricas con las que se evaluarán las actividades. Las rúbricas es muy importante. Recuerden que el estudiante debe conocer cómo es que se le va a calificar, ¿no? Y eso es una evidencia bastante importante para que él sepa qué cosas se les ha calificado y cuál es el puntaje que se les ha otorgado. Y después realizará una evaluación diagnóstica un poco para poder conocer esos saberes previos que tiene nuestro estudiante. Esto también es muy importante, ¿no? Las etiquetas. Cada sesión debe tener etiquetas de contenido, foro temático, recursos de aprendizaje, rúbricas de evaluación y aprendizaje autoevaluado. En esta primera sesión, como les decía, que es la parte introductoria, los contenidos, ¿no?, aquellos libros, PDFs que ustedes consideran que el estudiante tiene que tener y leer para el curso. También están los PDF, ¿no?, de el foro temático y argumentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo he colocado 3 PDF para que los estudiantes puedan leer, ¿no?, y puedan dar respuesta al foro de debate y argumentación que se da en la 7ª y 8ª semana. Luego tenemos el foro temático. También recuerden, como les decía, que cada sesión debe tener un foro temático. El foro temático no se califica, sin embargo, es importante que el estudiante participe, ¿no?, porque eso también ustedes lo pueden considerar como parte de aptitud. No tienen una nota en ese momento, pero ustedes en las finales pueden ver quién participó y también pueden otorgarle un puntaje dentro de lo que es aptitud. Este foro temático está relacionado directamente pues a lo que nosotros estamos trabajando en dichas sesiones. En esta parte de recursos de aprendizaje estamos colocando lo que es el producto académico 1, el producto académico 2, el producto académico final y el foro de debate y argumentación. Estos son las guías, ¿no? Estas son las guías. Aquí el estudiante descarga estas guías y también va a descargar las rúbricas de cada guía para que sepa qué es lo que se les está solicitando y cómo es que se les va a calificar. Producto académico 1, rúbrica producto académico 1. Producto académico 2, rúbrica producto académico 2. Producto académico final, rúbrica producto académico final.
foro de debate y argumentación, rúbrica, foro de debate y argumentación. Tiene que haber ese orden, ¿no? Para que el estudiante se pueda ubicar y pueda descargar la información y pueda trabajar en orden. Luego tenemos aquí, como les decía, el aprendizaje autoevaluado, que esto básicamente es la evaluación diagnóstica, ¿no? Esta evaluación diagnóstica que nos va a ayudar a saber cómo es que el estudiante tiene algún conocimiento previo referido al tema o al curso. Entonces, en esta primera semana, como les decía, es importante realizar todo este proceso, sobre todo para que el estudiante sepa qué cosa se va a trabajar y sobre todo qué cosa va a trabajar el estudiante. Luego, ya en la sesión 2, recuerden que a partir de la sesión 2 a la sesión 8, estas sesiones tienen una duración de 2 semanas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, la sesión 2, está la denominación de dicha sesión, también, como les decía, está la rúbrica, la ruta de aprendizaje, y luego tenemos ya los contenidos, ¿no? Los contenidos que se van a ver en dichas sesiones, en esas 2 semanas de clase, ¿no? Por ejemplo, aquí está la sesión 2 y la sesión 3. Aquí están mis diapositivas, y en los recursos de aprendizaje están los PDF que van a ayudar a que el estudiante pueda complementar lo que se ha visto en clase. También tenemos el foro temático. Como les decía, cada sesión debe haber un foro para que el estudiante refuerce lo que se ha podido explicar en clase. Y luego un aprendizaje autoevaluado, que en este caso ustedes tendrían que hacer un cuestionario, ¿no? Algo breve, 5 o 10 preguntas, ¿no? Para que el estudiante pueda contestar y pueda ver qué tanto ha aprendido en base al tema, ¿no? Entonces aquí tenemos, recuerden, las etiquetas. Estas son las etiquetas de contenido, las etiquetas de recursos de aprendizaje, el foro temático y el aprendizaje autoevaluado. Todas estas etiquetas, ¿no? Deben estar en cada una de sus sesiones. Pasamos a la sesión número 3, igual encontramos la denominación que se le da, está también la ruta de aprendizaje, y luego tenemos los contenidos, ¿no? Ahí están las diapositivas que se van a trabajar durante esas 2 semanas de clase. Están los recursos de aprendizaje. Como les decía, los recursos de aprendizaje ayudan a complementar lo que se ha visto en clase. También tenemos el foro temático, que está referido pues a la temática que se ha visto durante esas 2 semanas, y también está el aprendizaje autoevaluado, ¿no? Es importante evaluar cada sesión para saber cómo es que viene respondiendo nuestros estudiantes. En la sesión 4, de la misma manera, está la denominación, tenemos la ruta de aprendizaje, y fíjense que en esta sesión número 4 ya el estudiante tiene que hacer su participación en el foro de debate y argumentación, que esto está en la 7ª y 8ª semana. Recuerden que el foro de debate y argumentación sí es calificado, a diferencia de los foros temáticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la 7ª semana, el estudiante responde a las preguntas que ustedes han planteado en base a este debate, ¿no? A estas 3 preguntas que ustedes están colocando, y en la 8ª semana viene a ser ya la argumentación, el debate propiamente con sus compañeros, ¿no? Ahí el estudiante va a tener que debatir si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que ha planteado o que ha dado como respuesta su compañero. Entonces ustedes indicarán, ¿no? Si tiene que debatir con 2, con 3 estudiantes, ¿no? Y eso pues también será la calificación, ¿no? Entonces por eso es que tenemos un foro de debate y argumentación.
También aquí, bueno, están los contenidos, como les decía, que son las diapositivas que se van a trabajar durante esas semanas de clase, los recursos de aprendizaje, el foro temático y el aprendizaje autoevaluado. Así nosotros vamos a encontrar lo mismo en la quinta sesión, en la sexta sesión, en la séptima sesión y también tenemos aquí la octava sesión y la novena sesión, que viene a ser el foro de despedida, ¿no? Donde ya los chicos van a colocar qué les pareció el curso, ¿no? Qué experiencias ha tenido, si le pareció agradable dicha materia, ¿no? Entonces eso es importante también conocer qué impresión se llevan los estudiantes de nuestro curso que hemos podido brindar a ellos. Hay un punto también después de la sesión número 9, ¿no? Que viene a ser las actividades obligatorias. En las actividades obligatorias está referido pues al producto académico 1, al producto académico 2, al foro de debate y argumentación, al producto académico final. Entonces vean ustedes que aquí en estas actividades obligatorias se debe consignar el producto para que los estudiantes hagan las entregas respectivas, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que está el producto académico 1, el producto académico 2, presentación del producto académico final y el foro de debate y argumentación. Entonces, es por este medio donde el estudiante va a tener que ingresar su trabajo, ¿no? Vamos a explicar luego cómo es que se van a tener que realizar, ¿no? esta parte, ¿no? de actividades obligatorias, sobre todo el docente, cómo va a tener que ingresar esta información. Luego de eso tenemos aquí nuestras clases en línea, donde el estudiante va a poder encontrar el acceso para que pueda ingresar a vía Zoom, ¿no? a las clases programadas, ¿no? Ya cada uno de los docentes sabe programar las clases que tiene en base a un horario determinado por escuela. Tenemos acá también una carpeta de consultas generales, donde el estudiante puede realizar las consultas al docente, ¿no? y pueda responderlo a la brevedad posible. Y luego tenemos la carpeta de lo que es la evaluación de aplazados, ¿no? donde aquí sabemos que si el estudiante a final de ciclo no llega a un promedio aprobatorio, tiene que dar este examen. Pero hay una salvedad donde el estudiante, para que pueda rendir el examen de aplazado, tiene que tener un promedio final entre 8.5 y 10.4. Si tiene menos de 8.5, entonces el estudiante lamentablemente desaprobó el curso, ¿no? Entonces esto siempre hay que tener en cuenta y también darle la indicación, ¿no? al estudiante para que él sepa, porque se ha visto casos donde el estudiante tenía menos de 8.5, dio el examen y luego estaba reclamando de que por qué no le han calificado, ¿no? su examen. Pero esa es una labor del docente que también tiene que explicar. Esto básicamente es la estructura que debe tener nuestro curso, ¿no? Ahora yo les decía, en relación a lo que es actividades obligatorias, para poder hacer esta actividad, ¿no? estas actividades, tenemos que primero ir a la parte superior en activar edición. Nosotros le damos clic en activar edición y ya se activó, ¿no? Entonces luego bajamos y aquí está, ¿no? Si nosotros queremos agregar una tarea, entonces lo que tenemos que hacer, vean ustedes que dice en la parte inferior, añadir una actividad o recurso. Entonces yo lo que debo hacer es darle clic y busco la actividad que voy a agregar,
¿no? En este caso, por ejemplo, una tarea, que en esta situación está relacionada al producto académico 1. Le doy clic y luego coloco aquí, ¿no? Si es el producto académico 1, luego aquí subo el archivo en Word o en PDF, dependiendo de lo que ustedes quieran, y pongo la disponibilidad. ¿De qué fecha a qué fecha voy a aceptar el producto académico 1? Recuerden que el producto académico 1 el estudiante debe presentarlo en la cuarta semana, ¿no? En la cuarta semana debe presentar. Entonces, permítese entregas desde el primer día de clases, es decir, del 1 de septiembre hasta la cuarta semana de clase, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros estamos iniciando las clases el 1 de septiembre, entonces acá tenemos la primera semana, ¿no? Tenemos la primera semana, luego tenemos la segunda semana, tercera semana, más o menos, de acuerdo al cronograma, sería el 26 de septiembre que debería presentar este primer producto académico 1, ¿no? Entonces aquí podríamos poner del 1 de septiembre hasta la fecha de entrega el 26 de septiembre, ¿no? Y esto no es necesario, lo podemos deshabilitar, simplemente le damos clic y lo deshabilitamos. Basta con colocar, ¿no? la fecha de entrega y desde cuándo el estudiante puede ingresar las actividades. Luego acá tenemos tipo de entrega, lo que es el número máximo de archivos subidos, ¿no? Ya depende, aquí uno tiene para poder indicar, bueno, normalmente viene a ser un archivo, ¿no? Ya eso va a depender de lo que nosotros estamos solicitando. Luego de eso vamos a poder encontrar algunos tipos de archivo que en este caso uno quiere elegir. Uno le puede decir al estudiante de que suba el trabajo en PDF, ¿no? Particularmente yo le solicito que lo suba en PDF porque es más sencillo para nosotros calificar, porque a veces lo sube en Word y hay que descargar el trabajo. En cambio, si uno lo sube en PDF, automáticamente sale ver en línea y eso nos permite ver el trabajo al lado izquierdo y al lado derecho en la rúbrica. Entonces calificamos a la par, ¿no? Entonces, a veces si nosotros lo hacemos en Word, tenemos que descargar y luego estar viendo el trabajo y luego bajar un poco la pantalla para ver la rúbrica. Entonces es un poco incómodo, ¿no? Entonces por eso es que normalmente les sugiero, ¿no? De que lo puedan solicitar en PDF, ¿no? Y entonces aquí ustedes dan elegir y aquí les va a aparecer los tipos los tipos de archivo aceptados, ¿no? Entonces aquí si nosotros queremos que sea en PDF, vamos a buscar. Aquí encontramos varios archivos, ¿no? Vamos a buscar directamente lo que corresponde a Word, PDF, ¿no? A ver, aquí está, ¿no? Archivo de documento en Word, ¿no? En PDF. Entonces lo único que nosotros hacemos es darle clic y le damos guardar cambios, ¿no? Y luego de eso aquí dice archivo de documentos, va a permitir, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer específicamente en PDF. Luego de eso ya simplemente le damos guardar cambios y regresar al curso. Vemos y acá está el producto académico 1, ¿no? Es lo que yo he hecho aquí, ¿no? Recuerden de que es importante poner entre corchetes, ¿no? Lo que es el PA1, porque esto va a estar luego concatenado
al momento de calificar, y luego esto está relacionado con nuestra fórmula, ¿no? Y se nos va a hacer más sencillo exportar las notas, ¿no? Del aula USS al campus virtual, ¿ya? Lo mismo va a suceder con el producto académico 2, con el producto académico final y el foro de debate y argumentación. El mismo procedimiento, sino que en el caso del foro de debate y argumentación, nosotros tenemos que agregar las preguntas, ¿no? En este caso, igual voy al punto de añadir una actividad o recurso y busco la opción foro de Open, ¿no? Entonces le doy clic, coloco el nombre del foro, no sé, a ver, personalidad, imaginemos, ¿no? Aquí en la descripción voy a colocar las indicaciones, ¿ya? Las indicaciones que yo deseo darle al estudiante, y en este caso tipo de foro, hay una serie de opciones, pero en este caso foro estándar para uso general. Luego le doy guardar cambios. Y ya me aparece aquí mi foro de personalidad, pero aún falta agregar las preguntas. Le doy clic y luego dice agregar un nuevo debate. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí coloco el nombre del foro, ¿no? El nombre del foro, como les decía, personalidad, y luego aquí yo voy a colocar las preguntas. Las preguntas relacionadas a lo que el estudiante tiene que responder, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, solamente coloco que es personalidad, ¿no? Y luego ya voy a darle enviar. ¿Listo? Entonces ya se agregó la pregunta. Entonces, lo que hago posteriormente es regresar al curso y nos vamos a la parte. Vean ustedes que el foro que he agregado, ¿no? El foro que he agregado sale aquí, ¿no? Tiene que salir mi foto y tiene que salir pues cuando lo he agregado. Bueno, en este caso hace 18 segundos y acá está el nombre del foro, personalidad. Así como lo he hecho aquí también, ¿no? Entonces de esta forma ya tengo listo mis actividades obligatorias que el estudiante va a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, les decía de que el producto académico 1 se presenta en la cuarta semana, el producto académico 2 en la semana número 11, el producto académico final normalmente se presenta en la semana 14 para que en la semana 15 y en la semana 16 los estudiantes puedan sustentar dicho producto. El foro académico, el foro de debate y argumentación se desarrolla en la semana 7 y en la semana 8. Tenemos 2 semanas donde el estudiante tiene que argumentar las preguntas que uno le está haciendo y luego debatir con sus compañeros. También recuerden que hay un examen que se debe tomar, bueno, dependiendo cómo ustedes están programando el curso, pero lo usual es de que se les tome un examen de primera unidad, ¿no? Hay algunos que sí programan dentro de su evaluación tanto un examen de primera unidad como de segunda unidad. Eso ya es criterio de cada docente. Bien, entonces con esto ya tenemos una idea, ¿no?, de cómo poder organizar nuestra aula USS. Recuerden que ya estamos a puertas de poder iniciar este ciclo y los estudiantes deben encontrar los cursos actualizados, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, he estado revisando algunos cursos y recuerden que también los foros temáticos se deben actualizar, ¿no? Porque estoy verificando
de que algunos foros están con fechas de ciclos pasados, ¿no? Por ejemplo, aquí exploramos la personalidad, es un foro temático. Bueno, yo le doy clic y fíjense aquí, la fecha de entrega para publicar mensajes en este foro es el miércoles 22 de septiembre. Aquí está programado, ¿no? Entonces, para programar, lo que hago es directamente ir a esta tuerca, le doy clic y doy editar ajustes. Y en editar ajustes, pongo disponibilidad. Y aquí está la fecha de acuerdo a la sesión, ¿no? Porque eso tiene que coincidir con la sesión. Por ejemplo, esta es la sesión 3 del 22 de septiembre al 5 de octubre. Y aquí, fecha de entrega del 22 de septiembre al 5 de octubre, ¿no? Entonces tienen esas 2 semanas para que el estudiante pueda desarrollar este foro temático, ¿ya? Entonces luego le damos guardar cambios y regresar al curso. Y con eso ya estamos listos para poder presentar nuestro curso al estudiante. Bueno, espero que les sirva este pequeño video tutorial, ¿no? Donde tienen que tener organizado. Recuerden que la Escuela de Psicología está supervisando constantemente el aula para que se pueda ver el trabajo que está haciendo el docente. Es muy importante la labor que ustedes o que nosotros realizamos como docentes, y para eso es importante dar una buena impresión a los estudiantes, ¿no? Sobre todo pues en la presentación del curso, donde haya una organización bastante buena, ¿no? Y vea que hay un orden en todo lo que nosotros estamos realizando. Muy bien, estimados docentes, muchas gracias y espero que este video les haya servido. Gracias, hasta luego.